Buen día, docente. El día de hoy, mi grupo y yo explicaremos nuestra tarea académica 2 como título Estado peruano y la violación a los derechos humanos. Si bien es cierto, el Estado del Perú ha realizado distintas protestas, ¿no? A lo largo de los años. Pero, ¿qué pasaba en esas protestas? Que ha violado los derechos humanos. ¿Y qué dejaba esas protestas? Dejaba una tasa muy alta de muertes. Y eso lo evidenciamos recientemente a inicios de este año en el gobierno de Dina Boluarte. Pues lo que ha dejado es que hay muchas familias que han sido afectadas económicamente, emocionalmente, físicamente incluso. Y ha dejado a muchos niños desamparados, sin padres, a muchos hogares sin un solvento económico. Entonces, en esto queremos resaltar que se han vulnerado los derechos humanos. Y eso lo evidenciamos en Juliaca, tal cual lo detalló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues lo que mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue que en esta ciudad se había presentado sucesos que habían excedido la fuerza por parte del Estado. Es decir, o sea, había un abuso de autoridad. Pero si bien es cierto, sabemos que somos todos iguales. O sea, no importa si es el estado ejecutivo, pero sin embargo, todos merecemos respeto. Y ellos tienen derechos, es cierto, pero así también como nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho que deben respetarlos. Entonces, sin embargo, no sucedió esto. Hubo una violación de derechos humanos. Entonces, por ello es que nos preguntamos, nos planteamos esta controversia. ¿Acaso tiene derecho el Estado peruano durante las protestas violar los derechos humanos? ¿Realmente lo tiene? Pues nosotros consideramos que no tiene el poder de violar los derechos humanos. Claramente que no lo tiene. Entonces, como ya lo mencioné, hay está de referencia en las protestas contra Dina Boluarte. Entonces, lo que queremos es que ya basta de violar los derechos humanos. Y es momento de que haya igualdad entre ciudadanos y Estado peruano. Y de esta manera, evitar las pérdidas humanas que se ha dejado en esas protestas. A continuación, mis compañeros explicarán aún más detalladamente acerca de lo que ha pasado en estas protestas, lo que ha dejado, las secuelas que ha dejado. Buen día, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel de la Cruz Mendoza y daría inicio con el desarrollo. Si bien es cierto que el Estado de Derecho debe cumplir con las normas, entonces definimos al Estado de Derecho como un sistema de leyes, instituciones y normas para afirmar que se comparen con la rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad. De igual forma, el Estado de Derecho se enfoca en un conjunto de leyes y reglamentos generales de un país, región o comunidad, que todos y todas debemos cumplir. Eh, es así que este cuenta con un sistema y con los mecanismos que aseguran que estas y todas sus leyes sean observadas. Además, para solucionar este problema es necesario conocer el término de igualdad, ya que todos debemos ser tratados de la misma manera. Según el caso presentado en Juliaca, la igualdad parece estar desconocida, pues en la Constitución Política del Perú hace referencia de que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por razón alguna, ya sea por su origen, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o social. Eh, en el artículo, eso está indicado en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Nos damos cuenta que la Constitución de nuestro país establece la igualdad en la sociedad. Esta protege a los ciudadanos ante cualquier acción que los discrimine, ya que todos somos iguales y de esta forma el Estado no tiene que violar los derechos humanos, porque al no respetar estos, esto le traería graves consecuencias, como la pérdida de vidas,
las casas quemadas o destruidas, heridos. Si bien es cierto, el Estado debe velar porque estas normas se cumplan, pero no de manera violenta, sino de manera pasiva, ya que con el diálogo se puede llegar a un acuerdo sin el uso de fuerza, pues sin el uso de violencia. Y así podremos tener un país respetuoso de los derechos humanos y libre de desigualdades. Le doy el pase a mi compañero Jeremy. Buen día, profesora. Mi nombre es Jeremy Solveta Campos y expondré lo que queda del desarrollo. Bien, en conclusión y resumiendo lo que dijo mi compañero, porque estuvo claro, el caso de, sería el caso de la violación de los derechos humanos por parte del abuso de autoridad del sistema del Estado hacia las personas ciudadanas eh, en el acontecimiento último que se ocasionó, en el acontecimiento último que de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado de un caso de Juliaca, en esta ciudad se ha venido vulnerando muchos derechos en donde el abuso de autoridad se ha visto reflejado al máximo y aquellas personas están con ese miedo, ese temor de poder salir a las calles a protestar, ¿no? A tener la libertad, ¿no? Es un derecho de libertad de expresión, por el simple hecho de que están siendo amenazadas por las autoridades para que se queden calladas, ¿no? En general es eso y bueno, estamos en contra de eso y creo que todo el Perú se ha visto indignado con esta situación. Estamos en un proceso de búsqueda de vacancia de de la presidenta y de establecer el derecho fundamental, el derecho humano, que sería la libertad de expresión. Muchas gracias y acabo con la exposición. Mi nombre es Julio César Menéndez Chira y en conclusión hacer un llamado a la presidenta Diana Boluarte y a todo su gabinete electoral a hacerse cargo de las víctimas, a hacer justicia por las víctimas, hacerse cargo en el sentido económico y psicológicamente. Económicamente porque algunas de las víctimas fallecidas, bueno, abatidas, eran padres de familia que llevaban el pan al hogar y psicológicamente en el sentido de que para nadie es fácil perder a un familiar de esa manera abatida y mucho menos luchando por los derechos por sus propios derechos, derechos de su familia, de cada uno de ellos. Por otra parte, que la presidenta tome conciencia, la presidenta y todo su gabinete, porque los responsables son ellos, tomen conciencia, que tengan un poco de empatía, que se pongan sobre la piel de todos nosotros, de todos los peruanos, y que en cada marcha protesta pacíficamente que no se vuelva a repetir los mismos sucesos, utilizar las armas de fuego, sino escuchar, dialogar con la gente, entender a la gente y así poder vivir nosotros en paz. Eh, bueno, todo el Perú en paz. Ese sería todo. Muchas gracias.